Vamos a abrir nuestra Biblia en Oseas capítulo 2 y vamos a estar leyendo todo el capítulo 2, pero vamos a ir haciendo pausa por pausa y luego vamos a ir analizando qué es lo que Dios habla en nuestra vida en este día. El título de hoy habla sobre la fidelidad de Dios a pesar de nuestras infidelidades. Porque nosotros y el pueblo de Israel en este caso que vamos a estar leyendo fue muy infiel, pero nuestro Señor permanece fiel para siempre, amén, porque esa es su naturaleza, Él es quien Él es, amén. Vamos a leer primeramente del 1 al 8, vamos a hacer una pausa y luego vamos a ir continuando paso a paso, amén. La palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la palabra dice así: decid a vuestros hermanos Ami y a vuestras hermanas Ruama, contended con vuestra madre, contended porque ella no es mi mujer ni yo su marido, aparte pues sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos. No sea que yo la despoje y desnude, la ponga como el día en que nació, la haga como un desierto, la deje como tierra seca y la mate de sed. Ni tendré misericordia de sus hijos porque son hijos de prostitución, porque su madre se prostituyó, la que lo dio a luz se deshonró, porque dijo: iré tras mis amantes que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Por tanto, he aquí yo rodearé de espinos su camino y la cercaré con seto y no hallará sus caminos. Seguirá, dice en el versículo 7, a sus amantes y no los alcanzará, los buscará y no los hallará. Entonces dirá: iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Y vamos a leer el 8 también. Y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecían a Baal. Si usted sabe y se está familiarizada con el libro de Oseas, Dios le pide algo bien, se puede decir, extraño a su profeta. Le da órdenes y le dice: ve y agárrate una mujer prostituta. Y, ¿verdad? El Señor quería demostrar algo. El Señor quería demostrar a través del ejemplo de una mujer prostituta a quien Oseas debía de amar y de perdonar, y que todavía la fue y la sacó todavía, ¿verdad? Cuando se le había ido, había tenido hijos con él, les había dado nombres específicos que simbolizaban algo. Pero aquí en este capítulo 2 está hablando Dios, donde compara a una prostituta infiel que no le es fiel a su marido con el pueblo de Israel, con el pueblo escogido de Dios. Porque aquí habla de cómo se fue y le fue infiel, y dice en el versículo 5: iré tras mis amantes que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Es como, ¿se acuerdan ustedes en Éxodo 31, 32? Por ahí está lo del el becerro de oro, ¿verdad? Como en un momento que Moisés va al monte con Dios a hablar y que Dios le da todos los mandamientos. En ese breve momento que se desconecta con el pueblo quiso y dijo: hey, haznos algo, haznos dioses que adorar. Y aquel Aarón, ¿verdad?, cayó en pecado, permitió, escuchó y fundieron, ¿cómo se dice? Oro, muchas cosas para hacer un becerro de oro, ¿verdad? Y luego dijo: estos son quienes te rescataron, quienes te sacaron, ¿verdad?, de Egipto. Y la gente solo quería adorar algo. Entonces hay un caso muy similar aquí, donde Dios le recuerda: yo he estado con ustedes. Yo he estado desde Egipto, desde la cautividad, yo he estado en el desierto, yo estuve en la conquista, yo les di la tierra prometida, yo les di rey, yo los he cuidado, los he amado, y el pueblo todavía se vuelve a sus baales, a sus cosas que, ¿cómo se le dice?, que adoran y que dicen: esto me da a mí. Vamos a leer, vamos a ir paso a paso. Dice, veamos el versículo 1 otra vez, dice: decid a vuestros hermanos Ami y a vuestras hermanas Ruama, contended con vuestra madre, contended porque ella no es mi mujer ni yo su marido, aparte pues sus fornicaciones, sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos. Mire, primero que nada, el Señor
ante una infidelidad nuestra, ante un pecado, ante un error, ante algo que hemos fallado, porque todos somos humanos, todos cometemos errores, a veces agrede, a veces sin querer queriendo, como decía el Chavo del 8, que usted ni se lo imaginó, cuando de repente ya cometió un error. Cuando de repente ya pecó, cuando de repente ya transgredió. Pero el Señor quiere siempre y busca un arrepentimiento de nuestra parte. El Señor quiere, Él no nos quiere ver destruidos, no nos quiere ver hundidos. El Señor quiere nuestra restauración. El Señor quiere tener una relación buena. En este caso, como la alegoría que hace entre un marido y una mujer, ¿verdad? Pero somos nosotros, la iglesia, la esposa del Cordero Santo, la esposa de Jesucristo, que va a venir por su esposa, ¿verdad? Y nosotros somos la iglesia, somos el pueblo, y por ende debemos también de procurar estar en buena relación con nuestro esposo espiritual, hablando, ¿verdad? En ese sentido, que es nuestro Señor, nuestro Padre, nuestro Dios. Dice en el versículo 3, no sea que yo la despoje y desnude, la ponga como el día en que nació, la haga como un desierto, la deje como tierra seca y la mate de sed. Mire, primero da una advertencia. Dice, díganle que deje sus fornicaciones, no vaya a ser que venga mi ira. Y usted sabe en el contexto histórico, ¿qué pasó? Antes de que viniera tanto a Siria y Babilonia a agarrar y hacer con el pueblo, a llevarse los al exilio, el Señor levantó ¿cuántos profetas? Arrepiéntanse. Profeta, todos los profetas que estamos aquí leyendo la Biblia, todos hablaban palabras para ese pueblo. Unos antes de los hechos, unos durante los hechos y unos después de los hechos. Pero el Señor siempre dio una advertencia. Arrepiéntanse. No vaya a ser que luego se encienda mi ira y comete y haga como dice aquí y la dejen desnudez, en vergüenza. Sabemos que la desnudez en el ámbito espiritual figurativo simboliza vergüenza, y eso comenzó desde Adán y Eva, desde aquellas épocas cuando ellos descubrieron su desnudez y se escondieron. Hubo una vergüenza, ¿verdad? No estaban cubiertos. Pero bueno, dice el versículo 4, ni tendrá misericordia de sus hijos porque son hijos de prostitución, porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró, porque dijo, iré tras mis amantes que me dan mi pan y mi agua, mi lana, mi lino, mi aceite y mi bebida. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado, amados hermanos y hermanas, y preguntarnos, ¿será que tengo amantes? No estamos hablando de manera literal. Estamos hablando de que ¿será que todavía hay algún pecadito? ¿Será que todavía hay algo que no puedo dejar, no puedo soltar? ¿Será que todavía hay algo que está guardando el espacio que merece tener nuestro Dios? Esos son amantes. ¿Por qué son amantes? Porque es algo que les es infiel al amor puro y fiel de nuestro Dios. Hagamos un autoanálisis y digamos, Señor, si a veces uno se ciega y piensa que todo está bien, demuéstrame. Hace poco, hace un tiempo atrás, recuerdo yo que compartí una reflexión porque el Señor me mostró algo. Que la casa donde yo estaba, mi computador y todo se veía normal, se veía limpio. Pero en una de esas que agarro una escoba y comienzo a barrer, porque ve que las escobas se meten aún en las partes donde uno no puede ver, sale una gran araña. Y me asustó la araña. Se veía limpio, se veía normal. Pero al pasarle la escobita por los lugares ocultos, salió una araña. Y eso muchas veces pasa en nuestra vida. Se ve normal, se ve todo bien, estamos bien. Pero al pasarle la escobita por lo oculto, salen cositas que están guardaditas por ahí. Entonces, esos son nuestros amantes, hablando y aplicándolo a nuestra vida, como en este caso en el pueblo de Israel, ¿verdad? A quien estamos leyendo, hay cositas, hay amantes, hay baales. Hay idolatría, hay vanidad, hay algo que está escondidito por allí que es necesario sacar a la luz para nosotros poder lidiar con eso. Porque lo que está oculto, dígame usted, ¿cómo usted lo va a arreglar? ¿Cómo usted va? Si hay algo que no funciona, pero si está oculto, usted no va a ver. ¿Cómo un mecánico va a arreglar un motor en la noche cuando no hay luz? ¿Verdad? Se necesita luz, se necesita ver cuál es la parte quebrada, se necesita ver cuál es la parte que falta. Es necesario ver y entender. Por lo tanto,
en nuestra vida, digámosle, Señor, muéstrame mis amantes, muéstrame lo oculto, muéstrame lo que todavía hay que mejorar, muéstramelo, papá, porque a veces uno está ciego y no lo ve o no se da cuenta. Pero Señor, digámosle, muéstrame, Señor. Entonces, ¿verdad? En esta analogía de la mujer infiel, dice, iré tras mis amantes que me dan mi pan, mi agua, mi lana, mi lino, mi aceite y mi bebida. Como quien dice, los amantes le daban todo esto cuando en realidad había sido su marido, el Dios Todopoderoso. Amén. Continuamos leyendo el versículo 6, dice, por tanto, he aquí, yo rodearé de espinos su camino y la cercaré con seto y no hallará sus caminos. Cercar es atrapar. Cuando ya decide Dios, dice, bueno, no quieres a la buena, vamos a poner una cierta cosa donde ahí te vamos a ver cómo, ¿verdad? Cómo Dios nos va a llevar a un proceso de aprendizaje. Dice, seguirá, dice el versículo 7, a sus amantes y no los alcanzará. Los buscará y no los hallará. Entonces dirá, iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. ¿Cuántos de nosotros nos ha pasado así que tal vez llegamos a conocer a Cristo, ¿verdad? Para gloria y honra de Él. Pero luego, un tiempecito atrás, volvimos a caer en el mundo. Aunque ya teníamos conocimiento del Señor, pero no queríamos un compromiso todavía. Decimos, bueno, tal vez al rato, pero ahorita estoy bien así. Y luego volvemos a nuestros maridos antiguos, volvemos a nuestra vida pasada. Pero luego llega una circunstancia, Dios en su infinito amor y misericordia, donde nos pone como en una situación donde ya no nos queda más sino que volver a nuestro primer marido, donde nos iba mejor, donde estábamos bien todavía, no estábamos, como decía, quebrantadas todavía en nuestro espíritu, pero el Señor es grande en misericordia, y aunque hay cosas que el Señor permite que duelen, lo que el Señor permite no es para matarnos, es para sanarnos. Amén. Hace poco hablaba yo con una amiga y le decía, ¿sabes? Y tal vez la analogía no es la mejor, ¿verdad? Pero ¿ha visto usted? Pongámosle que hubo una serpiente que le picó y venenosa. Y digamos que le picó en el pie, no sé qué. Ve usted que a veces tienen que apretarle, tienen que cortarle. O a veces si hay un cáncer en alguna parte específica y a veces le dicen es mejor cortarle para que no se le expanda. Y habrá momentos donde va a doler, va a hacer falta una parte esencial según de nuestra vida, pero es para nuestro bienestar al fin y al cabo. Porque si se deja el cáncer, crece y termina con la vida entera. Y de igual manera así pasa con nuestro Señor. A veces nuestro Señor nos va a poner en circunstancias que van a causar dolor. Es como cuando algo pasa, ¿verdad? Pero el Señor no quiere matarnos, quiere sanarnos, quiere darnos vida, que aunque andemos ahí cojeando un poquito, pero tenemos la vida eterna en nuestro corazón, tenemos esperanza, tenemos una forma de seguir, ¿verdad? Así que démosle gloria y honra a Dios por los problemas, por los procesos, por los dolores, porque todos esos tienen algo que enseñarnos, algo que añadir a nuestra vida, amén. Y dice en el versículo 8, y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecían a Baal. Es como cuando ya nos quedamos sin nada y decimos, bueno, yo pensaba que mi trabajo, yo pensaba que era mi astucia, yo pensaba que era mi inteligencia, yo pensaba que era mi belleza la que me daba todo, pero en realidad era Dios y su grande misericordia. Y cuando ya todo eso falte, uno reconoce y dice, bueno, papá, en realidad eras tú. Perdóname si yo pensé y confié en mí misma. Perdóname si yo llegué a considerar que todo lo que yo tenía era por mi propia labor y por mi propia mano. Así que, ¿verdad? Eso le está dando una reflexión el Señor a este pueblo a través de esta analogía. Y luego continuamos leyendo el versículo 9, sigamos adelante. Dice, por tanto yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo y mi vino a su sazón y quitaré mi lana y mi lino que había dado para cubrir su desnudez. Mire, por tanto yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo. El tiempo de Dios es perfecto. Y muchas veces nosotros, y algo que he aprendido recientemente a través de procesos, digo yo, papá, tú hablas, tu palabra es fiel y verdadera,
pero uno a veces quiere anticipar y darle a Dios cómo va a obrar y a cuándo va a obrar y que en tal fecha y en tal momento y de esta manera. Uno quiere controlar a Dios. ¿Y quiénes somos nosotros para controlar al Dios soberano que tiene su voluntad? Y hablando de voluntad, otra cosa que el Señor ha enseñado en mi vida últimamente es que uno le dice al Señor siempre, le dice, hágase tu voluntad, hágase, y siempre decimos, hágase tu voluntad, pero cuando la voluntad de Dios es hecha y es contraria a nuestra voluntad, a ella no nos gusta, pero nosotros le decimos, hágase tu voluntad. Y cuando nosotros le decimos al Señor, hágase tu voluntad, tenemos que realmente darle a Dios la voluntad de Él, ¿verdad? No nuestra voluntad. Así que, bueno, el Señor nos va poco a poco, amados hermanos, enseñando el camino de la verdad y la justicia. Amén. Entonces dice, por tanto volveré y tomaré mi trigo a su tiempo y mi vino a su sazón y quitaré mi lana y mi lino que había dado para cubrir su desnudez. A veces el Señor nos va a tener que quitar cosas para poder salvar nuestra vida. Es como cuando uno va en una tormenta terrible y hay un barquito que se está hundiendo y usted anda que no quiere dejar sus cachivaches, no quiere dejar sus ropa y sus cosas. A veces tendrá que tirarlas al agua porque si no el barco se le hunde. Y así va a ser el Señor muchas veces. Nos tendrá que quitar cositas para que no nos hundamos nosotros, para salvar nuestra vida. ¿Ven? Entonces dice que aquí llegará, volverá, tomará trigo a su tiempo y su vino a su sazón y quitaré mi lana y mi lino que había dado para cubrir su desnudez. Va a dejar, figurativamente hablando, a esta mujer desnuda. Y ahora descubriré yo su locura delante de los ojos de sus amantes y nadie la librará de mi mano. Cuando Dios se pone en el asunto, ¿quién nos puede librar? Haré cesar todo su gozo y sus fiestas, sus nuevas lunas y sus días de reposo y todas sus festividades. Y haré talar sus vides y sus higueras, de los cuales dijo, mi salario son, salario que me ha dado mis amantes. Y las reduciré a un matorral y las comerán las bestias del campo. Y dice el versículo 13. Y la castigaré por los días en que incensaba a los Baales y se adornaba de sus zarcillos y de sus joyeles y se iba tras sus amantes y se olvidaba de mí, dice Jehová. Mire, hasta el momento hemos leído palabra dura. ¿Sí o no hemos hablado de que bueno, no te arrepentiste, voy a hacer esto, te voy a quitar aquello, te va a pasar a esto, mi mano dura va a estar aquí? Usted dice, no, ¿qué pasó aquí? Eso suena a juicio. Pero ¿sabe cuán bello y hermoso es nuestro Señor? El Señor, como dirían en ese dicho, aprieta, pero no ahorca. Siempre hay un rayito de esperanza, siempre Él deja un remanente, siempre Él quiere nuestro bienestar, a pesar de que es necesario la disciplina de vez en cuando. Pero Él siempre deja algo para nuestra esperanza. Porque miren lo que dice en el versículo 14 y 15. Y eso nos demuestra el amor fiel de Dios. Que aunque nosotros le seamos tan infiel, que aunque a veces le lastimemos su corazón, que aunque a veces Él se entristezca, aunque a veces el espíritu se contriste, aunque a veces hayan cositas que al Señor le duelen de parte nuestra, todavía tiene y guarda amor. Y dice en el versículo 14 y 15, lo leíamos ayer en la noche, quiero que lo leamos nuevamente con este contexto en el cual hemos hablado. Dice, pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón y le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por puerta de esperanza, y allí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. El Señor está diciendo, ok, mi pueblo me fue infiel. Mi pueblo se llenó de Baales, se llenó de dioses, se llenó de tanta otra cosa. Tuvo muchos amantes. Le di oportunidad de arrepentimiento, la rechazaron, no quisieron arrepentirse, siguieron en su mal camino. Bueno, decidí tomarles, desnudarlos, quitarles su trigo, quitarles su lino, quitarles todo lo que tenían y todo, hasta que se quedaran sin nada y solamente conmigo. Y luego dice en el versículo 14, pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Cuando ya no hay ruido, cuando ya no hay distracción, cuando ya no hay más y estamos solos en un desierto, es cuando solo vemos para el cielo y decimos, Señor, ayúdame. Amén. Gloria
¿qué voy a hacer? Papá, ya no puedo, ya no hay más, solo tú puedes hacer un milagro. Y es allí cuando aprendemos a conocer a nuestro Dios. Y es ahí donde el Señor habla a nuestro corazón. Pero es aquí, yo la atraeré, mire, a esa atracción, ¿verdad? Ven, 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 ven. Y uno no sabe ni para dónde va. A veces uno va ahí creyendo en su mismo pensamiento, va a ser así, y cuando de repente viene un quebranto terrible, pero es para conocer nuestro corazón y para que conozcamos a nuestro Dios. Así que le demos gloria y honra a nuestro Señor por ello. Y póngale atención al versículo 15, muy importante, dice, y le daré sus viñas desde allí. ¿Desde a dónde? ¿A dónde estaba? Figurativamente hablando, esta mujer, ¿a dónde estaba? En el desierto. Y dice, y le daré sus viñas desde ahí. Wow. Y el valle de Acor por puerta de esperanza. Yo no sé si usted sabe cuál es el valle de Acor. Es importante estudiar y ver, Señor, ¿por qué mencionas esto y por qué mencionas aquello? ¿Sabía usted que el valle de Acor es donde aquel hombre en el tiempo de la conquista con Josué, aquel que guardó el anatema, que se quiso agarrar sus cositas, ¿cómo se llamaba? Acán. ¿Se acuerdan que él guardó cositas y a causa de eso el Señor se airó y luego los mataron a ellos y luego pusieron como señal un montón de piedras y dijeron que ahí era el valle de Acor? Si usted va a Josué 7, lo podemos leer más adelante, habla del valle de Acor. Y el valle de Acor simboliza turbación. Turbación. Y ahora mire qué es lo que dice el Señor aquí. Y le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por puerta de esperanza. Lo que antes significó turbación, lo que antes significó juicio, dureza, porque mataron a Acán y a su familia entera por causa del anatema que había cometido, por lo que había robado, lo que había agarrado, lo que había desobedecido. El Señor ahora dice y compara y dice, un valle que significa turbación, vergüenza, juicio, dolor, llanto, lo transformo yo en esperanza, en puerta de esperanza. Está diciendo el Señor, y le daré sus viñas desde allí, desde el desierto, desde la nada, donde hay desnudez, donde hay vergüenza, donde ya no hay nada. Allí yo la alimentaré y le daré sus viñas. Y el valle de Acor por puerta de esperanza. ¿Qué significa eso? Que a pesar de nuestras infidelidades, a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestra rebelión y de cuántas oportunidades Dios nos ha dado, Él todavía continúa guardando amor y fidelidad y quiere nuestro bien. Él quiere que aunque tú te encuentres en un desierto, ahí va a estar Él contigo. Él no te va a desamparar. Tú dirás, pero no, es que yo preferiría estar en un palacio sentadita y que Dios esté conmigo ahí. No, la mejor manera de conocer a nuestro Dios es en el desierto. Y usted lo ve eso repetidamente en la Biblia, lo vio con el pueblo de Egipto, cuando salió en el desierto. ¿Para qué dice la Biblia? Para ser probado, para conocer lo que había dentro de su corazón, para que ellos conociesen a su Dios. Y así sucesivamente Pablo pasó por un desierto. No sé si usted ha leído atentamente la palabra. Por un momento se fue a un desierto, a preparación también espiritual. Sabemos que Jesucristo mismo pasó por un desierto. Tal vez él no como por disciplina, pero sí para ser tentado y para superar, para vencer al enemigo que le quiso venir a ofrecer tanto. Pero Dios fue fiel y verdadero. Jesucristo venció todo eso, pero fue al desierto a ser probado. Entonces, amados hermanos, yo no sé si usted o yo, la persona que está viendo, ha pasado o se encuentra en un desierto en este momento. Lo que le quiero decir es que hay esperanza, que ahora aproveche ese momento. Porque esos son los mejores momentos preciosos en los que usted y yo conocemos a nuestro Dios. Conocemos la mano fiel, conocemos el amor y la fidelidad de Él, que no nos abandona a pesar de nuestros errores, que no nos deja y siempre, mira, usted sabe que en el desierto Dios le mandó maná, le sacó agua ¿cómo se llama? De las peñas, el Señor endulzó aguas, el Señor les traía nubecita que les hiciera frescura en el día y les daba su fueguito para que les calentara en la noche. El Señor cuidó de ellos en todo momento y de igual manera el Señor cuidará de ti en medio del desierto. Él proveerá todo lo que tú necesitas. El Señor lo que quiere es
que tú le entregues su corazón a Él. Y que aprendas a confiar y creer en el Dios Todopoderoso. Porque hay una diferencia muy grande en solo hablar teóricamente la Biblia y decir esto y aquello, a vivirlo tú por experiencia propia. Hay una gran diferencia ahí. En el mero meollo de las cosas, nosotros ahí sí estamos probadas la fe, ¿verdad? Así que, amados hermanos, y luego dice, mire, continuemos leyendo el 15, dice, y le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por puerta de esperanza, y allí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. Imagínense, y allí cantará, ¿a dónde? Ahí mismo en el desierto, cantará como en los tiempos de su juventud. La hermana Elia ha compartido en varias ocasiones un poco de su testimonio. Dice que después de su incidente, usted veía la vida nueva. Amén. Todo brillaba, todo era hermoso, ¿verdad? Amén. Y así es la transformación cuando Dios nos saca de un proceso y dice, wow. Si usted pasó por un proceso económico donde tuvo que el Señor quitarle toda su economía y dejarlo en las lonas para luego proveerle, usted dice, qué rico un panito duro, pero rico porque es pan y me sacia. Usted comienza y ve, wow. Yo antes, en mi persona, yo tuve un proceso donde nunca oraba por los alimentos, pero pasé por un proceso donde dije, wow, realmente tener alimentos es un privilegio. Y así nos pasa. El Señor cambia nuestra perspectiva y dice, canta nuevamente, desde ahí donde estás. Canta la alegría como en los tiempos de su juventud, como en los tiempos mozos, cuando teníamos toda la, ¿verdad?, la energía, la belleza, la salud, con gozo, alegría. Los jóvenes corren, no se cansan, se desvelan y todavía siguen, ¿verdad? La juventud. Entonces el Señor, al pasarnos por un desierto y un proceso, renueva nuestras fuerzas a tal punto que volvemos a ser espiritualmente hablando como en la juventud, como en el primer amor, donde andamos con el Señor te amo en la boca por doquier. Eso es el efecto de la gracia y de la fidelidad de Dios, que Dios tal vez nos apretó, pero no nos ahorcó. Era para nuestro bien, es para nuestro bien. Por lo tanto, si usted y yo está pasando nuevamente por algo así, manténgase en el camino del Señor, que es lo mejor que puede hacer, porque ahí el Señor tiene grandes cosas. Vamos a finalizar en el versículo 20, vamos a leer el 16 ahora. En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi y nunca más llamarás Baali. Ya no más me llamarás Baali, ya no más, ¿verdad? Vas a fornicar prácticamente, porque quitaré de su boca los nombres de los Baales y nunca más se mencionarán sus nombres. En aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra, y quitaré de la tierra arco y espada y guerra, y te haré dormir segura. Y te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia, y te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás a Jehová. Esa es una esperanza para todos nosotros. Eso no se ha llevado a cabo totalmente, porque ahí habla donde ya no hay iniquidad, donde ya no hay pecado. Eso habla de las bodas del Cordero, eso habla del ya estar cara a cara con nuestro Dios. Habla de una paz completa y rotunda. Pero mientras estemos en vida, amados hermanos, habrá días grises, nublados, brillosos, soleados, pero en todo el Señor sigue siendo el mismo. Por lo tanto, amados hermanas, no perdamos la fe y sigamos adelante, y que la paz de Cristo esté con ustedes.